Nos encontramos hoy en este programa de Diálogos del Bicentenario, nuevamente con esta versión de grabación vía teleconferencia. Y hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante para estos años próximos que esperamos que Costa Rica pueda desarrollarse de una forma cada vez más civilizada, porque lo que queremos finalmente es calidad de vida. El tema que vamos a tratar hoy es sobre infraestructura vial, pero no solo infraestructura vial, de la cual podemos hablar y decir que en efecto el país tiene necesidades. Vamos a hablar de infraestructura vial con seguridad vial. Quiero que conozcan pronto a nuestros panelistas, pero antes de eso los invito a que escuchemos la cápsula histórica que nos hace un recorrido por la relevancia de ese tema. La inversión en infraestructura de calidad es necesaria para garantizar el desarrollo y el progreso económico de un país. Aún así, a pesar de importantes esfuerzos, esta se encuentra en disminución en Costa Rica desde hace ya algunos años. Entre el 2009 y el 2015, la inversión pública en infraestructura pasó de 4,4% a tan solo 2,5% del PIB por año. Al mismo tiempo, la empresa privada tampoco ha tenido mayor incidencia en este ámbito y representa menos de un 2%. Como punto de comparación, lo recomendable para un país en desarrollo es dirigir un 5% de su Producto Interno Bruto anual a nuevas obras, con el fin de reducir las brechas con otros países más poderosos. Asimismo, los sectores de inversión no han sido equitativos. Las áreas de transporte y energía se llevan cerca de 3/4 partes de los recursos entre 2008 y 2015. Telecomunicaciones, por el contrario, ha visto una reducción. Además, aunque en Costa Rica hay grandes fortalezas en cuanto a cobertura y acceso, la calidad de nuestra infraestructura es deficiente. De hecho, el índice de competitividad global nos ubica en la posición 110 de 137 en temas de infraestructura. La calidad de nuestras carreteras es el factor peor evaluado. Las estrecheces fiscales, deficiencias en la gestión de proyectos y desaciertos en las modalidades de contratación continúan exacerbando esta problemática, aunque esto no siempre fue así. Entre finales de la década de los 50 e inicios de los 60, Costa Rica puso en marcha un ambicioso plan de infraestructura de transporte que llevó a su conclusión obras tan importantes como el puente sobre el río Virilla en la autopista del Coco, que hoy conocemos como la General Cañas. Estos proyectos nos ubicaron en tan solo una década como uno de los países con mejores carreteras de la región. Actualmente la situación es muy distinta. Por otro lado, la seguridad en las calles es una problemática también importante. Aunque la cantidad de accidentes de tránsito y sus víctimas mortales han descendido desde el 2016, esta continúa siendo alta. En el 2018 hubo un total de 14.762 accidentes con víctimas leves, graves o mortales en el país. La tasa de personas lesionadas por cada 100.000 habitantes fue de más de 388 y la de muertes en el sitio rondaba los 9,4. La meta de Costa Rica era reducir en un 20% sus fallecimientos en carretera entre 2012 y 2020, pero las cifras actuales distan de este objetivo. El aumento en el uso de motocicletas y la falta de efectividad en la ejecución de sus leyes de tránsito son algunas de las causas para esta situación. Nos encontramos hoy en este programa de Diálogos del Bicentenario con dos invitados y se los voy a presentar. La primera invitada es la señora Ileana Aguilar Aguilar. Ella es ingeniera civil, ella es consultora desde hace 20 años del Consejo Nacional de Vialidad, fue presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y además es gerente de la firma Ingeniería y Administración. Y tenemos también a Mario Arce Jiménez, también es ingeniero civil, es investigador y catedrático de la Escuela de Ingeniería de la Civil de la Universidad de Costa Rica, fundador y director del Programa de Ingeniería de Carreteras del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAM. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. El primer tema, y quisiera pedirle a Mario que comience con su disertación, es sobre infraestructura vial. Yo quisiera que ustedes mencionen por qué es importante la infraestructura vial en el desarrollo de un país. Mario. Es sumamente importante tener bien claro qué es la infraestructura vial. El fin fundamental de la infraestructura vial es el ser humano, es la calidad de vida. No es un fin en sí mismo la infraestructura como tal. Al dar este enfoque a lo que es la infraestructura, debe cambiar el enfoque sustantivamente, el enfoque de la gestión, de manera que vaya orientado a brindar un servicio
que tienen que ver con calidad de vida, desarrollo social, desarrollo humano y desarrollo económico. Esto es sumamente importante y luego más adelante podemos ver algunos aspectos relativos a este comentario. Ileana, ¿por qué es importante la infraestructura vial para el desarrollo, para un país? Pues definitivamente es sumamente importante para el crecimiento, para que las personas puedan movilizarse de un lugar a otro, ir a sus trabajos, a los centros de estudio, a los centros de salud. Y pues el hecho de que usted pierda horas de su vida en una presa, ¿verdad? En un congestionamiento vial, eso le resta años de vida porque va en detrimento de la calidad de vida. Entonces, tener una infraestructura vial que nos permita movilizarnos de forma rápida, de forma segura, de un sitio al otro, definitivamente nos da calidad de vida y nos mejora, ¿verdad? Los años. Entonces, es sumamente importante contar con una infraestructura y sobre todo que sea segura. ¿Cuáles son las razones por las cuales Costa Rica no ha generado los niveles de inversión e infraestructura vial adecuados? ¿Cuál es desde la perspectiva de ustedes dos como ingenieros, como conocedores de esta temática, las razones? Si tuvieran que enumerarlas, ¿cuáles serían las razones, Ileana? Bueno, es muy interesante porque desde el año 1993 al año 2018, el parque vehicular de Costa Rica ha crecido alrededor de un 300%. Hemos pasado de tener 119 vehículos por cada 1,000 personas a tener 759 vehículos por cada 1,000 personas. Estamos hablando de que en este momento somos alrededor de 5.300.000 personas en Costa Rica y ese aumento exponencial del parque vehicular no ha ido de la mano del crecimiento, del desarrollo de una infraestructura vial adecuada. Se supone que se han hecho los números, ¿verdad?, de cuánto se debería de estar invirtiendo en Costa Rica para poder alcanzar la flota vehicular y dar esa oferta de infraestructura. Y se debería estar invirtiendo alrededor de un 3% del Producto Interno Bruto. En este momento no llegamos ni al 1%. Estamos en un rezago importante, ¿verdad? De manera que eso es lo que vemos reflejado en las carreteras de nuestro país, ¿verdad? Una infraestructura que no da abasto para la cantidad de vehículos que tenemos en este momento. Mario, ¿es un tema económico o es un tema de gestión también? Fundamentalmente es un tema de visión. Es muy importante recordar, por lo menos yo sí lo recuerdo, cómo en los años 60 se inició un programa de desarrollo de infraestructura de transporte, incluidas puertos, aeropuertos, canales, etc., con una visión de largo plazo, no politiquera, no con intereses electorales, pero sí con un fundamento técnico profesional muy fuerte. Esto es lo que marca la diferencia. El resultado fue en los años 70, Costa Rica despuntó drásticamente con respecto a los demás países de América Latina en desarrollo social y económico. Bueno, no solamente por la inversión en carreteras, pero también la inversión en infraestructura pública de todo tipo. Digo, la visión es lo fundamental. El asunto se empezó a venir abajo al finales de los años 70, ya en los años 80 era caótico, cuando los políticos empezaron a hacer ingeniería, cuando se desmanteló el nivel técnico ingenieril en Costa Rica al punto que llegó al caos máximo a finales de los años 90, donde se volvió a retomar un poco con un joint venture entre el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad de Costa Rica para tratar de reconstruir lo que no se había hecho. Seguimos con el mismo problema, falta de visión, planificación y alto nivel técnico. Esto tiene un impacto muy, muy serio porque, bueno, no solo lo que mencionaba Ileana, los niveles de inversión son muy por debajo de lo que teníamos previsto o lo que es conveniente, lo que es adecuado. Y adicionalmente esto nos genera digamos, un indicador negativo de competitividad. Según los datos del índice de competitividad del Foro Económico Mundial,
Esto hace, esta situación que tenemos de infraestructura en general, y aquí no solo vial, nos coloca, nos baja muchos puntos para efectos de la medición de competitividad que tiene el país. En conectividad de carreteras, por ejemplo, en América Latina tenemos una nota de 63, siendo el promedio 72, es decir, estamos por debajo del promedio. Y Chile, que es el país de América Latina mejor ubicado, está en el lugar 96. Y en el mundo somos el país 103. Es decir, realmente tenemos una deuda importante. Vamos a ir a pausa y después de la pausa quiero que conversemos sobre, bueno, cuáles son las opciones. Tenemos esta realidad, tenemos una brecha importante, cuáles son las opciones que tenemos para poder ir cerrando esa brecha y lograr estos niveles de calidad de vida que queremos para todos a través de las carreteras y a través de carreteras seguras. Vamos a pausa y regresamos. Volvemos luego de esta pausa con Diálogos del Bicentenario. Nos encontramos conversando sobre infraestructura vial en Costa Rica y nos encontramos con Ileana Aguilar Aguilar, quien es ingeniera civil, consultora del Consejo Nacional de Vialidad y con una importante conocimiento sobre este tema y sobre todo con este enfoque particular de la seguridad vial que es tan importante. Estamos también con Mario Arce Jiménez, también ingeniero civil, investigador y catedrático de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y también fundador y director del programa de Ingeniería de Carreteras de la NAME. Estábamos conversando sobre la relevancia de la visión y la orientación del país y de nuestras autoridades hacia la infraestructura y sobre la relevancia de la infraestructura y las razones por las cuales no hemos tenido los niveles adecuados para tener la infraestructura vial que un país como Costa Rica y los habitantes requieren. ¿Cuáles son las formas de contratación que hay hoy y desde la perspectiva de ustedes, cuáles son las fallas que hay en cada una de esas? Lo que hay hoy para que luego veamos cuáles deberían ser opciones futuras importantes. Mario. Sí, bueno, fundamentalmente en ese momento lo que predomina y ha predominado es la contratación de obras, contratación de proyectos. Sin embargo, una opción muy importante que se da en el mundo es el de las asociaciones con el sector privado, las APP que se conocen, Asociación Público-Privada. Estas son complementarias para la inversión que se requiere en un país. Sin embargo, es algo muy importante. La experiencia en Costa Rica, sobre todo en el tema de carreteras, cuando inició este tema y se empezó con el primer proyecto, que fue la Ruta 27, la experiencia no fue buena. Tuvo una dosis de politiquería. Inclusive se usó para la campaña política de ese momento, del año 1910, perdón, del 2010. Faltó experiencia, hacía falta experiencia, el manejo del máximo interés nacional y la transparencia, crear una situación de incertidumbre, de desaprobación al modelo que lastimosamente todavía se está recuperando de ese golpe. Pero creo que no hay ningún problema en volver otra vez a retomar y se está retomando esta opción para el desarrollo de la infraestructura complementario a lo que es la inversión en carreteras. Y yo insisto en que todo esto debe manejarse dentro de un sistema debidamente planificado de inversión. En carreteras no se gasta, se invierte. Hay que invertir con calidad y eficiencia para que dé resultados, para que el país obtenga los beneficios no solamente económicos, sino también sociales y de calidad de vida. De manera que ampliar el panorama de inversión es absolutamente necesario. Inclusive en esta misma semana el mismo ministro ha hablado de los problemas que se avecinan, esos nubarrones, de que no hay dinero para desarrollar proyectos de mediano plazo. Inclusive yo ampliaría, no hay ni proyectos debidamente consolidados para el mediano plazo. De manera que esto es importante manejarlo en conjunto con lo que sea un plan de desarrollo quinquenal, fuera de lo que es el tema electoral, para que realmente se consolide como algo en beneficio nacional y que no se ande manoseando con
por el tema de interés electoral. Ileana, solemos achacar las responsabilidades al MOP, al CONAVI, a la unidad ejecutora externa que tengamos, bueno, incluso últimamente a la UNOPS. ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido en el desarrollo de infraestructura vial? Y si también usted nos puede mencionar, como decía Mario, las alternativas o las opciones que podemos tener para seguir haciendo infraestructura, invirtiendo en infraestructura vial. Claro, definitivamente no tenemos un sistema de gestión de infraestructura consolidado. Las inversiones, el dinero que tenemos no se invierte de una forma eficiente, no se toman decisiones a nivel gerencial y entonces es muy fácil pues echarle la culpa, ¿verdad?, al gobierno de turno, al ministro de turno. Recuerde que hasta hace poco, ¿verdad?, hemos tenido prácticamente 2 ministros por cada gobierno, ¿verdad? Gracias a Dios que en este momento tenemos a don Rodolfo que ya tiene un poco más de 2 años de estar en el gobierno y pues tiene una visión de liderazgo muy importante en el ministerio. Pero definitivamente hemos tenido de aquí para atrás un rezago en cuanto a la forma en que se administran las carreteras. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, tenemos el Fondo Vial, que en este momento se nutre del impuesto a los combustibles, pero también, como mencionaba don Mario, tenemos la posibilidad de las alianzas público-privadas. ¿De qué forma nos pueden resolver las alianzas público-privadas? Bueno, las alianzas son formas de desarrollar proyectos, son contratos de largo plazo, ¿verdad? Es una relación de al menos unos 30 años, donde podríamos disponer de una empresa o de una sociedad de propósito especial, se le llama, que es la que se conforma, para efectos de poder consolidar el financiamiento de un proyecto que se va a pagar con los flujos que va a generar de forma futura. Es un modelo muy interesante para desarrollar proyectos. No solo proyectos de carretera, sino también proyectos como el tren eléctrico metropolitano, que se ha venido discutiendo desde hace algunos meses en el país. Tenemos, por ejemplo, los puertos. Los 2 puertos de nuestro país se están gestionando a través de un modelo de APP. De igual forma, nuestro aeropuerto Juan Santa María también tiene un modelo de APP. Entonces, sabemos que tenemos una baja cobertura de vialidad en nuestro país. Tenemos una baja calidad o una calidad mala en general, como usted lo mencionó hace un rato. Nuestra calificación es bastante por debajo de los niveles de los mejores países de América Latina. Y tenemos una baja confianza, ¿verdad? Porque nuestra infraestructura, muchas veces pensamos, vamos a ir por ejemplo, yo vivo en el oeste de la ciudad y quiero dirigirme al este. Tengo que salir casi que con 1 hora, hora y media de anticipación para poder llegar, porque no sé si me voy a topar un accidente, una presa, se salió una alcantarilla, etcétera, etcétera. Entonces, a través de las alianzas público-privadas, nosotros tenemos la posibilidad de tener fondeo de proyectos, poder planificar un proyecto y desarrollarlo como debe ser en todas sus etapas. Podemos recibir un muy buen servicio. ¿Por qué? Porque se cierra la ruta 32 y tenemos que esperar que el MOP o el CONAVI reaccione. Se cierra una carretera concesionada y el concesionario es el que tiene que correr porque va a dejar de cobrar peajes, ¿verdad? Y además se expone a multas o sanciones. Y además vamos a tener la seguridad de que durante 30 años o el periodo de contrato vamos a tener un mantenimiento eficiente de esa red. Mario, ¿qué es el reciclaje de activos? El tema del reciclaje de activos, de lo que yo conozco sobre el tema, es utilizar activos ya construidos, carreteras en este caso, ya construidas, para que sean administradas en conservación y mantenimiento por una APP que a su vez a través de peajes genera fondos para invertir, normalmente es en la región donde se aplique esa iniciativa. El ejemplo más claro es de Caña Liberia, ahora sería Limonal Caña Liberia, donde esos proyectos pueden ser administrados en conservación y mantenimiento. Los usuarios pagan un peaje y ese peaje sirve para desarrollar más proyectos de infraestructura vial en la zona.
Entonces, el reciclaje de activos es otra forma de APP, solo que en este caso ya sobre infraestructura que existe. Excelente. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, las alianzas público-privadas serían una opción deseable para poder seguir desarrollando infraestructura en Costa Rica. Y si tuviéramos que sumarle a esa infraestructura el elemento de seguridad vial, ¿qué verían ustedes que hay que hacer adicionalmente? Ileana. Desde el año 2012 se promulgó en septiembre del 2012 el decreto ejecutivo 37347, donde se hace obligatorio la aplicación de un manual para el desarrollo de proyectos de infraestructura desde la óptica de seguridad vial. Este manual lo elaboró el MOP COSEBI, el autor principal es el ingeniero Germán Valverde, quien fue ministro en la administración pasada. Y pues en el manual se pone de manifiesto una serie de medidas que se deberían de implementar para tratar de darle un mayor nivel de seguridad a las carreteras. Sabemos que un porcentaje muy importante, alrededor de un 54% de las causas de accidentes en carreteras se deben a fallas humanas. El conductor se distrajo, se durmió, bueno, cometió un error. Sin embargo, lo que esperaríamos es que las carreteras perdonen, ¿verdad? Y que haya infraestructura alrededor de las carreteras como barreras de seguridad o algunos elementos que permitan que el vehículo, si se sale de la carretera o pierde el control, el accidente no tenga no sea fatal, ¿verdad? Que no se produzca una muerte. Entonces, podemos incorporar elementos de seguridad, señalización, iluminación, porque dentro de las estadísticas hemos visto que el rango de horas en el que se producen los accidentes generalmente es después de las 6 de la tarde, entonces es cuando los conductores son más vulnerables o más propensos a cometer un error por falta de una adecuada señalización. Entonces, las carreteras definitivamente se tienen que concebir considerando estos elementos para poder tener un respaldo, ¿verdad? En el momento que usted cometa un error, que la carretera lo perdone. Mario, desde su visión en todo el trabajo que hace la NAME sobre este tema, ¿cómo estamos en Costa Rica, no solo en el desarrollo de infraestructura vial, sino en el desarrollo o en el estado de la infraestructura vial con seguridad vial? ¿Cómo estamos? Sí, ese tema es sumamente importante. Solamente para citar algunos casos estadísticos, algunos datos estadísticos, perdón, los muertos del sitio ya están cerca de 500, los muertos totales, es de los que luego se suman porque murieron en el hospital posterior al accidente, están cerca de 900. Los muertos más heridos graves son 12.500, total de lesionados 19.300, total de accidentes 83.000. Esto es muy importante de valorar y tener muy claro el rostro humano que hay detrás de los accidentes de tránsito. No es que pegó lata contra lata y eso se remienda, se arregla y punto. Es una tragedia humana desde muchos puntos de vista. La seguridad vial es muy importante que sea parte del diseño, del diseño, del mantenimiento, de la conservación de las carreteras, no solamente las de peaje, sino de todas. Y desde luego los estándares en las carreteras de peaje deben ser sumamente cuidadosos. Pero es importante que sea parte del diseño y de la conservación como lo más importante. Tenemos una confusión enorme de qué es una carretera. Y estamos diciendo que mejoramos carretera porque se le pone asfalto a los carriles por los cuales circulan los vehículos. La carretera es mucho más complicado, es de cerca a cerca. Tiene que ver con las alcantarillas, con los drenajes y, como decía, sobre todo con la seguridad y confort del usuario. Hay muchísimo que hace falta. Ha sido muy difícil que realmente entremos en una cultura de seguridad vial. Tenemos indicadores de seguridad que están muy lejos de, por ejemplo, España, que puede ser un referente, y falta muchísimo por hacer. Desde que se inició al principio del año 2000 una nueva visión de lo que es seguridad vial, es muy poco lo que se ha logrado, pero hay logros. Ya las carreteras se pintan, ya
poco tiempo después de que una carretera se repara o se hace una repavimentación, simplemente ya hay pintura. Pero eso no queda ahí, falta muchísimo por hacer. La seguridad lateral, como decía Eliana, es sumamente importante y es algo que está sumamente descuidado. La calidad del pavimento, como desde el punto de vista de seguridad, está bien. El pavimento está en buenas condiciones, no hay huecos, no hay baches, pero hay pavimentos deslizantes, hay agua que se empoza en los pavimentos, que produce hidroplaneo, que se pierde, hay agua en la superficie del pavimento cuando llueve, que hace, no sé cómo es en español, un spray, un splash, que quita visibilidad a los usuarios. Inclusive tener en cuenta que la falta de pintura en las carreteras generó que los usuarios incrementaran la luz de los vehículos, lo cual deslumbraba al que venía de frente. Hay toda una cantidad enorme de desaciertos y la seguridad lateral, la seguridad integral de la carretera es sumamente importante. Me encanta ese término de seguridad integral. Y vamos a regresar después de la pausa conversando sobre ese tema, porque en efecto, como mencionó Mario, aquí estamos hablando de personas, son rostros, son familias las que se ven impactadas por un accidente y sin duda, entonces, tenemos que sumar a los débitos y a los retrasos que tenemos en la inversión en infraestructura vial, que esa infraestructura en la que invertimos y que mantenemos tenga los niveles y estándares de seguridad que nos merecemos. Vamos a pausa y regresamos para seguir conversando sobre este tema. Seguimos con Diálogos del Bicentenario. Nos encontramos con Mario Arce, investigador y catedrático de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y director del programa de Ingeniería de Carreteras de la NAM. Y con Eliana Aguilar, quien es consultora desde hace 2 décadas del Consejo Nacional de Vialidad y expresidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Vamos a ir a ver una información sobre el COSEBI para volver a este tema de lo que significa la muerte en carretera y el impacto y la forma en que el país debe prevenir esta situación. El Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, es el ente encargado de promover la movilidad segura en nuestro país, velando por que usted, yo, nuestras familias y cualquier persona que circule por las vías de Costa Rica pueda salir, movilizarse y regresar a salvo a sus casas sin sufrir accidentes de tránsito. Ya sea que andemos en patineta, carro personal, camión, moto, flotilla empresarial, bicicleta, transporte público, a pie o cualquiera que sea nuestro medio de transporte, el Consejo de Seguridad Vial procura nuestro bienestar en las vías públicas. ¿Y cómo lo hace? Enseñándole a la población la manera correcta de circular, convivir en la carretera e implementar desde cada persona las medidas de seguridad para un transitar seguro, tales como el uso correcto de los implementos de seguridad, moderación de la velocidad, respeto a las leyes de tránsito y al cruce del tren, formas seguras de cruzar la carretera, compartir espacios viales con otros vehículos y muchos otros consejos. En cuanto a los mensajes que actualmente comunica COSEVI a través de los medios masivos, es posible encontrar aquel que muestra la importancia de conocer y respetar los límites de velocidad, ya que este es un factor que cobra muchísimas vidas anualmente y exponerse a transitar a velocidades no permitidas no solo puede llevarle una multa, sino que podría provocar el fin de su vida o la de sus seres queridos. Otra de las campañas que este año promueve COSEVI es la llamada El Chasis Sos Vos, dirigida a la seguridad de las y los motociclistas de nuestro país. Al andar en este tipo de vehículo no hay protección entre usted y la carretera, de modo que resulta indispensable utilizar los dispositivos de seguridad y respetar la normativa vial para proteger su vida. Las motocicletas son convenientes, pero al circular en ellas hay muchos factores externos que colocan en posiciones vulnerables a quienes las utilizan. Asimismo, este año la institución dobla sus esfuerzos a fin de promover 2 nuevos mensajes. El primero está dirigido a la coexistencia en carretera con el tren, con el objetivo de disminuir los accidentes y choques en las vías férreas. El segundo está orientado en asegurar la convivencia entre vehículos automotores y ciclistas, ya que debido a la pandemia por COVID-19, la bicicleta se ha vuelto una alternativa de esparcimiento y transporte.
Esto ha aumentado considerablemente la cantidad de ciclistas en las vías, que aunado a la ansiedad y el estrés que muchos conductores viven en carretera, provoca un crecimiento de la cantidad de accidentes. Finalmente, COSEBI también realiza esfuerzos para promover prácticas viales seguras en niños y niñas a través de su programa Brigada Vial, protagonizado por un equipo de héroes que le enseñan a los niños y niñas sobre cómo transitar carretera sin poner en riesgo sus vidas. Además, este año COSEBI lanza el proyecto Metete en la Vara, dirigido a jóvenes y enfocado a enseñarles cómo comportarse de forma segura en la vía pública, y ha resultado una manera de replicar los mensajes de seguridad vial en un lenguaje de jóvenes para jóvenes, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje, sana competencia y creatividad. Para el año 2021, la institución pretende continuar con su esfuerzo por mantener segura a la población mientras transita por las calles de nuestro país. Regresamos después de ver este mensaje para seguir hablando de los números que hay detrás de esta situación, de cuando hay una carretera que no reúne las condiciones adecuadas y por razón de esa situación, de esa carretera, ocurre un accidente. Ya Mario nos citó lo que esto significa. O sea, según los datos del COSEBI, en el 2018 fueron 471 personas las que fallecieron por un accidente de tránsito. El 44% eran ocupantes de una motocicleta, el 36% de un vehículo, de un carro, el 8% de una bicicleta y el resto fueron peatones. Cuando uno compara estos datos con América Latina, y aquí sin duda Ileana nos podrá dar mucho más información sobre esto, uno ve que pareciera que una propensión mayor a los accidentes de motocicletas, que de por sí se han venido incrementando, y bueno, en América Latina es algo que ha ocurrido también, supongo que porque tratamos de enfrentar las presas cada vez con más motos y entonces eso provoca ese aumento. Y también está ahora el tema de ciclistas, y tenemos que considerar que estamos en una situación donde posiblemente los dueños de tiendas de bicicletas sí están teniendo un boom importante porque estamos recurriendo más a esto para movilizarnos y esto genera riesgos. Ileana, ¿qué significan esas cifras en términos de los ocupantes, del tipo de vehículo en el que se transita y cómo deberíamos considerar la infraestructura vial con seguridad adecuada para conductores de motocicletas, carros, bicicletas y peatones? Efectivamente, Yanansi, como usted lo menciona, la tendencia ha sido a que yo dejo de utilizar el transporte público porque no es eficiente ni es confiable, y entonces me compro una motocicleta o me compro una bicicleta. El problema es que los motociclistas son sumamente vulnerables en nuestras carreteras, y por supuesto que los ciclistas, porque no tenemos un desarrollo de ciclovías a lo largo de la ciudad y mucho menos en las autopistas, ¿verdad? Entonces, sí, es interesante de los datos de las muertes in situ, solamente de las muertes in situ, alrededor de un 29% corresponden a atropellos. También estamos poniendo en riesgo nuestros peatones, no estamos dándoles las facilidades para que ellos puedan movilizarse a lo largo de las ciudades. Y lo vemos con solo salir al barrio, ¿verdad? Hay muchos sitios donde no hay aceras, donde no hay iluminación adecuada. Si usted camina por la noche, se arriesga que se caiga en una alcantarilla o en una cuneta. Lamentablemente, las muertes, como decía don Mario, ¿verdad? Es una tragedia humana, pero además es una tragedia porque estamos hablando de personas sumamente jóvenes. La estadística dice que personas de los 21 años en adelante son las que están siendo más propensas a accidentes. Entonces estamos perdiendo una persona que tiene toda la vida por delante, ¿verdad? Y toda la vida productiva por delante, y eso realmente es una pérdida también desde el punto de vista económico. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en realidad, como decía don Mario, efectivamente, ¿verdad? De vez en cuando pintamos la carretera una vez que la terminamos de asfaltar, pero eso no es suficiente. Hemos mejorado mucho nuestro parque vehicular desde que se introdujo la revisión técnica vehicular obligatoria, porque antes también una causa de accidentes era que nuestros vehículos no estaban en buenas condiciones mecánicas. Entonces, de repente se quedaban sin frenos, calentaban subiendo el monte del aguacate, teníamos una serie de problemas. Pero ahora pues tenemos cierta confianza o seguridad de que nuestros vehículos responden de mejor forma.
pero no podemos confiarnos, ¿verdad?, a que tenemos un buen vehículo o a que tenemos buenos reflejos. Definitivamente tenemos que mejorar en muchos temas en cuanto a diseño, por ejemplo, de las curvas de las carreteras. Muchas de nuestras carreteras son carreteras de montaña, con curvas muy cerradas, con muchos obstáculos alrededor. Nuestro desarrollo urbano ha contribuido a que las carreteras, a lo largo de las carreteras, se hayan desarrollado comercios, viviendas y una serie de usos que no han generado las mejores condiciones para que de repente usted vaya conduciendo y se topa con un chapulín que va de una forma muy despacio, ¿verdad? Y que se mete en una finca agrícola. Eso, si usted va distraído, puede provocar un accidente. Entonces tenemos un montón de elementos. Decía una colega que conducir en Costa Rica es como jugar en un juego de Mario Bros, ¿verdad? Que usted va y de repente le salen un montón de elementos y usted tiene que estar sumamente atenta, ¿verdad? Para poder responder o poder reaccionar. Pero si la carretera además no le indica a usted, no la ubica, porque muchas veces usted va conduciendo y no tiene idea, ¿verdad? Si es de noche, si está lloviendo, se pierde fácilmente cuando va conduciendo, ¿verdad? Entonces todavía nos faltan incorporar muchos elementos que nos sirvan, ¿verdad? Para poder guiarnos al momento de conducir. Claro. Mario, usted mencionaba ahora que construir una carretera no es simplemente echar pavimento, ¿verdad? Que es una serie de, hay que tener una serie de consideraciones. Yo tenía aquí, y supongo que usted también con los datos que mencionó ahora lo pudo ver, que nos accidentamos mucho en la Ruta 36, que es la que comunica a Bribri con Zigzaola, en la Ruta Nacional 2, en la Interamericana Sur, entre Cartago y Pérez Celedón. O sea, si usted tuviera que pensar cuáles son algunos elementos comunes negativos que tenemos en muchas carreteras urbanas y rurales, ¿cuáles mencionaría? Son cosas que tendríamos que corregir para mejorar la seguridad vial de lo que ya tenemos, sin hablar de, obviamente, de que lo que se construye debería siempre partir, digamos, de todos estos elementos. Sí, técnicamente hay elementos que son clave en materia de seguridad en las carreteras. Estas que usted menciona tienen coincidencias, que es la lluvia. Entonces, la carretera tiene que ser segura en condiciones de lluvia y por la noche y con niebla. Ese es el desafío del ingeniero. Cuando se enfrenta el manejo de las carreteras y el tema de la seguridad de las carreteras, hay que hacer una apertura mental a lo que es el problema realmente. El problema no solamente son los conductores, Liliana lo mencionó muy claramente. El problema de lo que es la vía como tal, que puede propiciar que los accidentes sean no solamente mayor en número, sino más de mayor severidad en cuanto a las consecuencias, es algo que tiene que estar calando para el manejo de las carreteras. Estas que usted menciona, repito, tienen en común ese aspecto que es la lluvia. La lluvia es algo muy, muy importante desde el punto de vista de la seguridad vial. Y no solamente la lluvia, oportunidades de adelantamiento. Cuando no hay oportunidades de adelantamiento, viene y se culpa a los usuarios, a los conductores, de irresponsables con respecto a la ley. Eso es cierto. Pero la misma infraestructura propicia, porque no hay oportunidades de adelantamiento. Veo el caso, por ejemplo, de cómo era la carretera Liberia-San José. Simplemente no había una sola oportunidad de adelantamiento real, porque la carretera estaba congestionada y aunque había unos cuantos tramos rectos donde se permitía el adelantamiento, el hecho de estar congestionada, los vehículos que venían de frente no permitían la maniobra. Entonces simplemente se la juegan. Eso para citar apenas un ejemplo. Entonces, el tema de la seguridad hay que verlo con lupa y hay que verlo con responsabilidad compartida. El conductor es algo muy importante. El caso de las bicicletas, por ejemplo. Las bicicletas tienen un régimen de circulación absolutamente diferente a los vehículos, en velocidad, en aceleración, en maniobras. Y eso provoca, y en el espacio que ocupan, provoca una confusión cuando se mezclan con los vehículos de carreteras que ni siquiera tienen espaldones. Entonces,
Las motocicletas lo mismo. Las motocicletas tienen aceleraciones diferentes, maniobran de manera muy diferente y todo eso hay que considerar a la hora de resolver este problema de inseguridad de esos dos tipos de vehículos, que es la bicicleta, el automóvil y la muerte de jóvenes que son mayoritariamente los de 20 a 35 años. Si ustedes tuvieran que citar un par, tres alternativas, digamos, reales, considerando la situación fiscal que vivimos y que vamos a seguir viviendo durante un buen rato, o el acceso a préstamos, a créditos externos, y considerando esto, cada vez más uso de motocicletas, este aumento importante en uso de bicicletas, ¿qué se puede hacer, no sé, en zona urbana o en zona rural para tratar de mejorar un poco la seguridad y evitar que estas tendencias nos aumenten las cifras que ya de por sí tenemos, que son significativamente importantes? ¿Qué se podría hacer, Liliana? Bueno, antes de mejorar la infraestructura, yo mejoraría el sistema de transporte público, porque es una forma de sacar conductores o de sacar vehículos de las carreteras, por lo menos dentro del gran área metropolitana. Y fuera del área metropolitana, pues las carreteras requieren, por un lado, de un mejor señalamiento. Don Mario apuntaba muy bien el tema de las condiciones climáticas. Cuando está lloviendo, la mejor carretera puede estar muy bien demarcada, pero la película de agua que se forma ahí no le permite a usted ver la demarcación. Ahí hay un tema importante en pavimentos y bueno, la ANAME ha sido pionero en pavimentos o mezclas drenantes que permitan que el agua salga rápidamente, ¿verdad? Si vamos a pavimentar la carretera, entonces ¿por qué no lo hacemos de una vez de forma que tenga doble función? Además de dar un mejor confort, pues que el agua pueda drenar de una forma más rápida y así nos permite ver la demarcación durante un fuerte aguacero. Entonces yo creo que ahí hay tema, ¿verdad?, para trabajar y para investigar. Yo sé que la ANAME ya ha desarrollado mucha investigación sobre pavimentos drenantes y pues si vamos a tener el poco dinero que vamos a tener para invertir, podríamos utilizarlo de esta forma. Mario, esa misma consulta que le hice a Ileana, pero si usted la pudiera enfocar en la parte urbana, pensando en movilidad urbana, digamos, cómo mejoramos las condiciones de movilidad urbana que eviten, digamos, este deterioro importante, que este aumento de accidentes o de muertes en carretera en parte por las malas condiciones de seguridad vial que tenemos. Sí, en términos de movilidad urbana, el mejor aporte que puede darse es el transporte público, obviamente. Ese puede ayudar muchísimo, como decía Ileana, en ayudar a resolver el problema de congestionamiento y el problema de inseguridad en las carreteras. Yo le ampliaría un poquito también al campo de las zonas suburbanas. Viene un periodo, se avecina y ya está un periodo de mucha dificultad para invertir. No hay dinero para invertir en ese momento, por lo menos de manera en el corto plazo. Hay que enfocarse decididamente en lo que es mejoramiento y movilidad. Mejoramiento de la seguridad, mejoramiento en términos de carriles para oportunidades de adelantamiento. Ya no vamos a pensar en obras faraónicas de reconstruir carísimo, de una manera muy, muy cara, carreteras que se pudieron haber ido mejorando paulatinamente y adecuando a cada momento. Entonces, en ese momento hay que centrarse en movilidad, en seguridad, en bahías para buses, como les decía, en tramos que permitan adelantamiento, carriles que permitan adelantamiento y descongestión de las vías, obras pequeñas que también aporten a la movilidad, que son tapones que hay en la red urbana y suburbana, inclusive en la red nacional. Es muy importante cambiar el enfoque en este momento y centrarse en lo que es el mejoramiento desde el punto de vista del usuario, de la movilidad y de la seguridad. Eso no requiere grandísimas inversiones, es perfectamente manejable e irá mejorando paulatinamente
la seguridad y la transitabilidad de las carreteras. Y quiero hacer una observación. Tenemos que cambiar la mentalidad y la visión. Hay que tener bien claro que las presas no son de carros, las presas son de seres humanos que llevan propósitos de viaje, personas que tienen que llegar al seguro, personas que tienen que llegar al trabajo, personas que llevan que moverse en la carretera es su trabajo, mercancías que tienen que llegar a tiempo. Son seres humanos que estamos sometidos a presas que son agobiantes y no solamente son estresantes, sino que provocan un daño muy grande a la economía del país. De manera que sí, no estamos en un caos en este momento porque se baja la inversión, pero si se maneja de manera inteligente y teniendo bien claro qué es y para qué son las carreteras. Opciones creativas y muy puntuales. Ileana, desde su visión en el COSEBI, ¿cómo sería la mezcla entre legislación y cultura? O sea, ¿qué tanto de esto tienen que ser reprimendas, verdad? O miedos legales, ¿verdad? O prevenciones a nivel de la legislación. ¿Y qué tanto debe ser educación y cómo se genera un balance entre ambos? Definitivamente la educación es fundamental y se le debería dar prioridad, ¿verdad? Los niños ya están aprendiendo sobre seguridad vial en las escuelas y son ellos los que le señalan los errores a los padres cuando van conduciendo, ¿verdad? Mi sobrino, por ejemplo, le dice a mi hermana, mamá, vas muy rápido, estás muy veloz en el carro, ¿verdad? O mamá, ponte y él tiene 6 años y ponte el cinturón de seguridad. Entonces, eso está calando en estas nuevas generaciones. Pero cuando usted se enfrenta al estrés de conducir en nuestras carreteras, es muy difícil mantener la calma, es muy difícil mantener la educación, ¿verdad? Porque usted se encuentra con personas realmente muy faltas de educación en las vías. Eh, de manera que es un trabajo conjunto, ¿verdad? Falta mucha policía de tránsito. Usted ve en los semáforos cómo la gente se adelanta por la izquierda y se pone primero en la fila, ¿verdad? Y si uno dice, bueno, si hubiese un policía de tránsito aquí realmente, ¿verdad? Que regañe o que haga una multa, nos falta mucha vigilancia en carreteras porque realmente somos muy imprudentes, somos muy mal educados a la hora de conducir. Entonces, sí creo que es necesario invertir en la vigilancia en las carreteras. Ya tenemos una ley de tránsito que me parece que es bastante robusta y pues tiene multas considerables, ¿verdad? Para el estándar de Costa Rica, pero ¿quién las aplica? ¿Quién está viendo que si usted se está portando bien o se está portando mal en la carretera, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente nos faltan los dos elementos. Muy bien. Vamos a ir a pausa y volvemos al bloque final donde ustedes van a hacer una reflexión de cierre en torno a este tema. Vamos a pausa y regresamos. Regresamos a este bloque final de Diálogos del Bicentenario. Yo leyendo sobre el tema encontré que la ciudad brasileña de Salvador implementó un programa para mejorar la seguridad vial a partir de la toma de datos, la toma de decisiones a partir de los datos, realizar controles de alcoholemia en las avenidas, obras de infraestructura para mejorar la seguridad en ciertas zonas, digamos, claves y reducir la velocidad junto con acciones de educación vial. O sea, como que fue un combo de estas acciones las que mejoraron, lograron mejorar de una forma significativa la seguridad vial en esta ciudad brasileña de Salvador. Esto lo pongo simplemente pues como una ilustración y pedirles a cada uno de ustedes una reflexión de si ustedes estuvieran al frente de las instituciones responsables de esto, ¿qué sería lo que implementarían? Para tratar de mejorar no solo la posibilidad de utilizar de una forma adecuada nuestras carreteras y adicionalmente que en esas carreteras vayamos todos con seguridad. ¿Qué diría usted, Mario, que sería su combo de acciones? Como usted lo menciona,
el tema de lo que es la parte de legislación, vigilancia, educación, son elementos muy importantes, pero no agotan la gestión de la seguridad vial. Aportan de manera importante la educación vial y también la educación general, la educación de la ciudadanía como tal. Y el otro elemento es el elemento de la gestión de la seguridad vial con metas. ¿A qué índices de seguridad queremos llegar en un año, en 5 años, etcétera? Y para lograr eso hay que no solamente tener una acción de legislación, vigilancia y educación, que en este caso ya la tenemos en Costa Rica y se puede mejorar, sobre todo la parte de vigilancia, pero también es muy importante la infraestructura. Asumir la responsabilidad que significa brindar a los ciudadanos infraestructura vial segura y con movilidad. Si hay movilidad y si hay seguridad de la infraestructura y si hay metas bien establecidas, claramente definidas, los logros van a ser significativos y en muy corto plazo. Excelente. Ileana, su reflexión, su combo de medidas, ¿cuál sería? Sí, bueno, aunado a esto que comentaba don Mario, yo le agregaría la planificación urbana. El GAM está saturado porque las municipalidades han ido otorgando permisos de construcción sin considerar, ¿verdad?, cómo van a llegar las personas a esos sitios, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, promover que en alguna medida se privilegien en ciertas zonas el desarrollo de zonas industriales cerca de los centros de población, de manera que las personas tengan que movilizarse lo mínimo para poder tener acceso a sus trabajos. Y hay un proyecto que se ha olvidado, que quedó en el olvido y que don Mario a lo mejor se recuerda, que es el anillo periférico, era nuestra circunvalación, vea que no la hemos terminado, ¿verdad? Estamos por el arco norte apenas y ya tenemos casi más de 60 años, me parece. Tenemos un anillo periférico pendiente que permita la circulación de manera segura y eficiente alrededor del gran área metropolitana. Y así evitamos tener esos niveles de congestionamiento y evitamos tener el tráfico pesado, por ejemplo, dentro de la ciudad, cosa que definitivamente es un peligro y aumenta todavía más el riesgo de accidentes, convivir, ¿verdad?, entre esos diferentes tipos de vehículos. Entonces creo que hay un proyecto interesante que se podría desarrollar a través de una APP, porque es un proyecto que va a tener tráfico, va a tener un volumen importante, y entonces ahí hay una oportunidad de inversión y una oportunidad también para descongestionar nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que fue una conversación muy interesante. Sin duda es un tema del cual no podemos olvidarnos ahorita, aunque estemos todos resguardados en la casa y utilizando plataformas digitales, lo cual es muy positivo. Usamos plataformas también físicas y nos movemos a distintos lugares a través de carreteras. Y lo que es muy importante es que esas sean las carreteras adecuadas y que nos podamos mover con seguridad, y sin duda los aportes que ustedes hicieron fueron muy valiosos. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en este programa Diálogos del Bicentenario, esta edición especial siempre para hablar de un tema real a partir de una plataforma digital como esta. Muchísimas gracias a Mario y a Ileana por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa.